anda? Muy bien. Vine para acá, me quité el subuco para poder estar y leyendo aquí tranquilamente. Perfecto. Toda la colección de la revista. Traje las fotos de mi tío, como habías te prometí. comentado. Un emigrado del año 53, 54, no estoy seguro. Mira esta foto. Esto fue al principio cuando él llegó allá. ¿Sabes Eso qué era lugar Parque es ese? Central, claro. Este no tiene nada escrito. Eso es en los años 50. Mira, esto es en los 60, en el 67 otra vez. Otra Tenía vez. fijación con la estatua de Martí. Papá siempre me trae a ver a José Martí, su famoso caballo, y aunque los gringos no le pusieron un libro, yo sé que él era el maestro, era muy patriota, muy martiano. No era un intelectual, era un trabajador de gastronomía. Esta es su esposa, que era boliviana. Mira, siempre había banderas cubanas en todas partes. Esta creo que es en las Naciones Unidas. Él siempre andaba por ahí cerca haciendo fotos. Entonces vivió en Nueva York. Sí, en Nueva York. Toda la vida vivió en Nueva York hasta el 2009 que falleció. Mira mira a ver si te das cuenta del detalle de lo que está viendo. Granma. El Granma Internacional. Granma, sí. Mira, esto fue después de la primera vez que vino a Cuba, que vino antes del diálogo del 78. Él vino en el 76. Y esto fue en el 79, después del diálogo. Nada, te quería contar esta vivencia. Interesantísimo esta nota así personal. Y nada, la vida de emigrante de tu tío, sin duda alguna, es interesante. Esther, yo creo que la emigración es parte orgánica de la nación cubana y que esa realidad se ha manifestado en diferentes épocas históricas. Es una nación que ha tenido una zona de sí en el territorio insular, en nuestro archipiélago, y que ha tenido una diáspora con la que históricamente se ha relacionado. La emigración, como tú sabes, ha contribuido decisivamente a buena parte de las mejores causas de la historia de Cuba. Pienso en toda la gesta patriótica y cuestiones similares. Ahora, el triunfo de la revolución marcó el despliegue de un conflicto tremendo, un conflicto telúrico, hijo de toda revolución verdaderamente radical, y que tuvo como un costo importante un deterioro de las relaciones entre la migración y esa comunidad de cubanos que se mantenía en la isla, a partir de una fractura político-ideológica, clasista, que se manifestó y que tuvo que ver con ese afán de transformación en pos de la justicia de la revolución, pero que no dejó de ser dramático y que tocó de manera muy evidente a la familia cubana. No es el caso de tu familia y tu tío y que lograron una dinámica armónica, vinculado también a la propia proyección de él frente a la realidad cubana de cambios que se estaba viviendo, pero evidentemente fue un tema complicado. Y toda la dinámica que nos conduce al diálogo del 78 tiene que ver con el esfuerzo, tanto de aquí como de allá, de encontrar puentes que permitieran reconstruir esa alma de la nación, sin duda alguna fracturada. Y es el camino que hasta hoy ha buscado esa ruta que lleva a un entendimiento entre la nación cubana radicada en este país y esa otra parte de sí misma que está en la diáspora. Te recomiendo que busques a Elier Ramírez. Elier es un muchacho joven todavía y que ha trabajado mucho el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos, y dentro de esos abordajes se ha manifestado sus estudios en torno a la migración cubana y las relaciones entre la nación y la migración. Yo creo que te puede dar, Elier, pistas interesantes para reconstruir todo este tema. Perfecto, eso haré. Me cuentas después. Ok. Para 1978 en los Estados Unidos vivían poco más de 431.000 cubanos que habían llegado allí como inmigrantes. De esa cifra, unos 50.000 estaban en ese país antes de 1959, año en el que regresaron a la isla 100.000 cubanos gracias al triunfo de la revolución. ¿Toda esta parte es lo de las cosas de la migración o las revistas nada más? Y Areído. Sí, y Areído estaba dentro de las cosas que... Mira, sí, aquí sí. A inicios de los años 70, grupos de jóvenes cubanos que habían emigrado de niños o muy jóvenes comienzan a buscar su propia verdad sobre Cuba. No eran los asesinos batistianos ni los grandes terratenientes o burgueses que habían salido de Cuba en los primeros meses o años después del triunfo revolucionario. Tenían el influjo de la oposición a la guerra de Vietnam y de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Se agruparon por varias vías y asociaciones y desde orígenes y posturas políticas diferentes surgió en ellos la idea de fundar la revista Areído
en 1974, también la joven Cuba. Los textos mostraban que la comunidad cubana en los Estados Unidos era diversa y que una parte de ella, también según encuestas de esos años, un 47%, quería el diálogo entre el gobierno cubano y los emigrados. Mira, esta es la memoria el documental de los 55 hermanos. Vale. Aprovecha la lectura, a ver si se ve bien. Qué bueno que estaba aquí. A finales de 1977 llegó a la isla por primera vez la Brigada Antonio Maceo, a la que luego se integrarían cientos de jóvenes. De ese primer viaje quedó testimonio en el documental 55 hermanos, una pieza artística que tocó la sensibilidad de muchos dentro y fuera de Cuba y comenzó a cambiar la percepción que cubanos y cubanas en la isla tenían acerca de los emigrados y viceversa. Estoy privada, la emoción es muy grande. Que la patria os contenga orgullosa, no temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir, en cadenas vivir es vivir, en los troncos sumido, del clarín escuchar el sonido, a las armas valientes correr. Ay, por tu vida, estaba ida por completo, estaba en unión con el agua, ¿no? Porque tanto tiempo que no estaba en una unión física con el agua de Cuba, el mar de Cuba, ¿no? Una cosa fantástica. Vine directo para el mar, ¿no? Tenía que tocarlo, tenía que sentirlo, algo bello. A mí lo personal me interesó mucho este tema porque en primer lugar fue un descubrimiento. Yo no conocía este hecho en particular, nunca lo había dado en las clases de historia de Cuba y trabajando, es decir, las relaciones Cuba-Estados Unidos, específicamente durante la administración Carter, me encuentro con este pasaje histórico formidable, que de hecho de ahí salió después un libro específico sobre este asunto. Carter había asumido la presidencia de los Estados Unidos en 1977 y había habido, digamos, algunos mensajes intercambiados entre o declaraciones de los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de que iban a buscar un acercamiento, una mejoría de las relaciones con Cuba. De hecho, en marzo del 77 él firma una directiva presidencial que es donde por primera vez se plantea por parte del gobierno de los Estados Unidos intentar avanzar hacia una normalización de las relaciones con Cuba. Por supuesto, eso no se hizo público, fue una directiva secreta, pero empezaron los primeros contactos para después establecer y abrir las oficinas de interés en ambas capitales, en Washington y La Habana, que se materializa en septiembre del 77. La revolución se había consolidado, se había empezado a romper el aislamiento diplomático de la isla, muchos países haciendo presión, sobre todo en América Latina, haciendo presión sobre Estados Unidos de la necesidad de tener un enfoque diferente en la política hacia Cuba. Eso le había llevado a conflictos incluso diplomáticos a Estados Unidos con países de la región. Ellos necesitaban también recuperar la imagen en el contexto latinoamericano después de todo el apoyo al golpe de Estado contra Allende, es decir, el injerencismo, y necesitaban un poco limpiar la cara del imperialismo, ¿no? en su faceta más intervencionista. Pero al interno de Estados Unidos había una gran presión también dentro del Congreso, es decir, congresistas estadounidenses que estaban planteando desde mucho antes, incluso de Carter, también desde los años 70, el inicio de la década del 70, presentando iniciativas legislativas, haciendo pronunciamientos a favor también de un cambio en la política hacia Cuba. A Estados Unidos le interesaba tratar de condicionar
ese avance buscando determinadas concesiones de parte de Cuba, concesiones que tenían que ver con su soberanía, por ejemplo, las relaciones con la Unión Soviética. Veían en una oportunidad, una supuesta oportunidad, en tratar de separar a Cuba de la Unión Soviética, o una oportunidad para presionar sobre Cuba en el tema de su presencia en África, porque eso desde el punto de vista del conflicto este-oeste lo afectaba a ellos desde el punto de vista de sus intereses geopolíticos. Y todos esos elementos estaban, es decir, digamos, en el ambiente, permitieron que se mejoraran las relaciones con medidas concretas, ¿no? El 6 de septiembre de 1978, en conferencia de prensa con periodistas vinculados a la comunidad cubana en los Estados Unidos, Fidel anunció que sostendría un diálogo con personas representativas de los cientos de miles de cubanos radicados en el país del norte, independientemente de su ideología. Solo no se aceptaría la participación de cabecillas de la contrarrevolución ni de terroristas en activo. Llegar a ese punto no fue cosa de un día. Fidel había venido sosteniendo contactos al mismo tiempo con cubanoamericanos. Hay que mencionar discutiblemente a Bernardo Benes y a Carlos Ascar, dos importantes banqueros cubanoamericanos que habían también incidido o mediado en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, y ellos también empezaron a darle, a ofrecerle mucha información al comandante de la emigración cubana, las distintas tendencias, y cómo esa emigración no era un ente monolítico, sino que había habido cambios profundos también en esa emigración, y había una parte considerable de la emigración que era favorable al acercamiento a Cuba, ¿no? Y también los intercambios que tuvo con la brigada Antonio Maceo, que visitaron jóvenes, fundamentalmente de la emigración también, con una posición, digamos, bastante distante de lo que era el exilio, llamado exilio histórico. Esos contactos con esos jóvenes tuvo un gran impacto al interno de la sociedad cubana, y tuvo un gran impacto también en el propio Fidel, que se reunió con ellos. Incluso cuando él termina el diálogo con ellos, él dice: yo siento que la nación ha crecido, ¿no? El tema nación-emigración no ha sido ajeno para Ricardo Alarcón, y no solo porque antecesores suyos estuvieran dispersos por diversos sitios del mundo, sino porque él fue uno de los gestores del primer diálogo entre el gobierno revolucionario cubano y ese grupo representativo de la comunidad cubana en los Estados Unidos. Desde 1966 y hasta 1978, Alarcón permaneció en Nueva York como representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas. Fue testigo del nacimiento y evolución de iniciativas que buscaban un acercamiento, muchas veces crítico, a Cuba y a su revolución. Meses atrás conversamos con él en su casa. Prácticamente todos los representativos que vinieron, de algún modo yo los conocía allá, en Nueva York. Había de todo. Para ellos era un desafío. Eso que estaban haciendo era contrario a la política del gobierno de los Estados Unidos. Ellos eran emigrantes, personas que residían en un país extranjero. Es lógico que fuera entre los más jóvenes que hubiera gente dispuesta a dar ese paso, a correr esos riesgos, etc. Aparte de que esos jóvenes tenían muy poco o mucho menos vínculo con la contrarrevolución que las personas de más edad que estaban en Estados Unidos. Y todos esos elementos también yo creo que ayudaron a pensar del lado cubano en una posición distinta, a entender que no era, que no todos los emigrados eran contrarrevolución, que no todos eran activistas o digamos militantes activos contra la revolución, y que eso se había modificado a pesar de toda la gran confrontación que se había vivido entre Cuba y los Estados Unidos, donde se había politizado mucho el tema de la emigración. De hecho, a partir de ese momento es que se empieza a usar es decir, se cambia el término, empieza a aparecer el término por primera vez de comunidad cubana en los Estados Unidos. La Habana, noviembre 20 y 21 de 1978. Palacio de la Revolución.
se inicia el diálogo entre el gobierno cubano y 75 figuras representativas de la comunidad cubana en el exterior. Fidel tuvo mucho interés siempre en que fuera una negociación, un diálogo con cubanos, no con el gobierno de Estados Unidos. Date cuenta que esos cubanos lograron, entre otras cosas, bueno, digamos, las visitas a Cuba, los permisos para llegar a Cuba, para viajar, etcétera, dependían también de Estados Unidos, que es el que lo puede autorizar o no. Pero la liberación de los presos contrarrevolucionarios que estaban en Cuba sí era una decisión unilateral, exclusiva del gobierno cubano. Y la tomó no con Carter, no con el gobierno de Estados Unidos, sino con los cubanos de la emigración que dieron ese paso. Yo creo que realmente se crearon las condiciones ahora para esto. Esto no se pudo hacer antes, ni pensarlo, porque había una situación de hostilidad de Estados Unidos muy grande. En la época en que la CIA y el gobierno de Estados Unidos preparaban el asesinato de los dirigentes de la revolución, los sabotajes, la contrarrevolución, los desembarcos de armas, que sostenían una guerra activa contra la revolución cubana. En octubre de 1978 viajaron hacia Estados Unidos 48 presos contrarrevolucionarios recién liberados en Cuba y 33 familiares. Esto ocurría antes de celebrarse el diálogo que tendría entre uno de sus 3 objetivos centrales precisamente la liberación de presos políticos. En encuentro con integrantes de la comunidad cubana que habían participado en esa negociación, Fidel insistiría en el desafío político que significaba esa acción para el gobierno cubano, a la par que reconocía el riesgo que corrían los cubanoamericanos decididos a dialogar con la revolución. Si Estados Unidos resuelve su parte, entonces nos reuniremos todos otra vez para formalizar este acuerdo. Si no resuelve, nos reuniremos para ver qué medidas tomamos, pero estamos dispuestos a seguir adelante. El conocido como Diálogo del 78 se celebró en 2 momentos. Primero, entre los días 20 y 21 de noviembre, con la presencia de 75 miembros de la comunidad cubana en Estados Unidos. Y luego, el 8 de diciembre, cuando el grupo ascendió a 140. Los 3 grandes temas de discusión fueron la liberación de prisioneros, la reunificación familiar y las visitas en ambas direcciones. Aquí las personas que hemos venido al exterior, en la gran mayoría, pues tenemos una postura de oposición al gobierno revolucionario. El caso mío, por ejemplo, yo fui segundo jefe del batallón 2 de la brigada 2506. Todos los problemas planteados han sido objeto de atención por parte del gobierno y creo que por lo tanto nuestra misión ha sido exitosa y ahora le toca al gobierno norteamericano responder con un gesto similar. Los temas que traían los participantes iban más allá de aquellos 3 grandes puntos que encontraron acuerdos y soluciones. Había de parte de ellos aspiraciones que en gran medida quedaron postergadas, algunas quizás muy idealistas y otras que aún hoy siguen pendientes. Después hubo, digamos, avances, pero también hubo retrocesos, que también fueron impactados por el contexto de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, pero digamos que muchos de los planteamientos que hicieron, sobre todo el ala, que pudiéramos decir, de izquierda de este diálogo de la inmigración cubana, muchas de esas propuestas todavía tienen una gran vigencia y algunas no se han podido materializar porque fueron muy osadas y no son tan fáciles de implementar, ¿no? Pero cuando uno las lee a la altura de hoy, uno se asombra, ¿no? de cuán vigentes, de cuán osadas fueron para su tiempo. Y también yo creo que la posición de Cuba fue también muy audaz, la posición de Fidel, porque Fidel fue el arquitecto también de todo ese proceso y tuvo que luchar contra muchos estereotipos. De hecho, Fidel tuvo que reunirse con parte de la militancia del partido en el Carlos Mar para poder explicar el porqué y la importancia que tenía este diálogo con la emigración cubana. En el diálogo, uno de los participantes por la comunidad cubana radicada en Estados Unidos fue Rafael Betancourt. Casi desde entonces vive en La Habana. Aunque las sesiones como tal se llevaron a cabo en el Palacio de la Revolución, todos los delegados estábamos hospedados aquí en el Hotel Riviera y el lobby del Hotel Riviera era un espacio de conversación, de debate muy interesante donde convivimos los diferentes delegados y las diferentes posturas. Y hubo una famosa conversación
en la que yo fui testigo de un banquero que representaba un poco el ala derecha del diálogo, y una militante de la brigada Antonio Maceo y de la revista Leíto, que formaba parte de nuestro grupo. El banquero decía que la cubanía se definía, la cubanía era como el boniatillo, que no le gustaba ni a los rusos ni a los americanos, era único nuestro, pero era de todos los cubanos en cualquier lugar. Y la colega, la compañera nuestra decía que la cubanía tenía que ver con la revolución, los 100 años de revolución, e insertarse en ese proceso, de modo que para ser cubano había que ser parte de ese proceso revolucionario que, bueno, comenzó con las luchas del 68 y continuaba hasta el día de hoy. De algún modo, la posición del banquero era quitando todo aspecto social, político del concepto de cubanía, y el de mi amiga era restringirlo, circunscribirlo a aquellos que estaban con y dentro de la revolución. Evidentemente esos dos polos se han desarrollado de muchas formas en estos tiempos. Yo creo que todavía es válido porque yo creo que ninguno de los dos define la cubanía, pero sí es muy importante ver cómo nos insertamos desde diferentes posiciones políticas, desde diferentes lugares de residencia. Veníamos de diferentes experiencias, desde ex-batistianos hasta la brigada Antonio Maceo, a la cual yo formo parte, y éramos como la izquierda del diálogo. Entonces vinimos incluso con un programa, con una serie de puntos, los 10 puntos que presentó la brigada en el diálogo, que eran puntos verdaderamente revolucionarios en su momento. Una de ellas era el tema de la nacionalidad, de la ciudadanía, porque nosotros estábamos en ese limbo de que habíamos salido y de cierto modo no teníamos una ciudadanía efectiva. Estaban otros temas de participación en la sociedad, diríamos, de insertarnos en la sociedad cubana. Resultado del diálogo del 78. Ambas partes acordaron la liberación de 3.000 sancionados a prisión por delitos contra la seguridad del Estado cubano y 600 más que habían violado las leyes de migración. También la liberación de todas las mujeres sancionadas, sin excepción, y la salida del país junto a sus familiares más cercanos de quienes ya habían cumplido sus sanciones. Cuba autorizaría la salida permanente hacia Estados Unidos u otras naciones por razones humanitarias justificadas de aquellas personas que tenían un vínculo familiar directo con ciudadanos o personas de origen cubano residentes en dichos países. Y a partir de enero del 79, el gobierno de Cuba permitiría las visitas a la isla de cubanos residentes en el exterior, aunque podían quedar excluidos de dichas prerrogativas determinadas personas por sus antecedentes y conducta. Todos los que están en libertad, no fue el poderío de Estados Unidos el que los puso en libertad. Fue la revolución y no el gobierno de Estados Unidos. Y con los que quedaban en prisión, la mayor parte van a salir, no gracias al poderío de Estados Unidos, sino gracias a este diálogo. Bueno, yo creo que indiscutiblemente Fidel impulsó eso. Fidel dio una oportunidad histórica, como su genialidad lo hacía cada rato, dio una oportunidad de aprovechar la ventana de apertura con el gobierno de Carter para hacer una apertura también con los cubanos residentes en el extranjero, que también neutralizaba la contrarrevolución, las posturas más antagónicas, y ese fue quizás un idealismo, pensar que ya se había derrotado la contrarrevolución, porque justamente después del diálogo comenzó otra vez el terrorismo. Asesinaron a Carlos Muñiz Varela, que fue uno de nuestros compañeros, y otras personas más, y hasta el día de hoy todavía esa contrarrevolución tiene otras manifestaciones, pero está presente. Más allá de la importancia de Fidel en definir incluso la agenda que se iba a discutir, nosotros tuvimos diríamos, un valor de insertarnos y exigir de algún modo nuestra participación, junto con compañeros de Cuba que sabían la importancia de que estuviera representada la izquierda, para demostrar ese abanico que existía dentro de la comunidad cubana en el exterior, pero que ni para nada era mayoritaria. Nosotros éramos un buchito de jóvenes con unas posiciones que no eran para nada representativas del exilio, como se decía en ese momento.
porque el gobierno de los Estados Unidos tuvo una posición, digamos, reticente, aceptó y reconoció el diálogo, los resultados del diálogo, pero de todas maneras el proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos continuó congelado, porque priorizaron otros temas que tenían que ver con aspectos de nuestra soberanía en política exterior, sobre todo la presencia cubana en África, que fue la obsesión del gobierno de Carter con relación a Cuba. Pero bueno, la historia es más rica, ¿no? Después vino el Mariel, que fue un tema que afectó mucho, la crisis migratoria del Mariel. Vino la administración Reagan, que empezó a crear barreras, fue un momento también de mucha agresividad, de mucha hostilidad, y digamos que ahí quedó en gran medida paralizado lo que se había logrado en ese sentido, ¿no? Pero realmente a partir de ahí la historia fue diferente. Desde que Cuba empezó a gatear como nación, un elemento fundamental eran los cubanos que no residían en Cuba, por características que creo que ya he explicado, que le da un carácter muy especial a esa relación. Ahora, además de eso, tienes que tomar en cuenta la situación actual, es más complicada. ¿Por qué? Porque llegó un bárbaro, como el señor Trump, que de un golpetazo eliminó, rompió, acabó con una serie de cosas que se habían logrado al final del gobierno de Obama, que facilitaron los vínculos entre los cubanos de Cuba y su emigración. Ahora todo eso se ha hecho más complicado gracias a Trump, pero no tenga la menor duda de que nada de eso va a acabar con la presión, la fuerza del lado de allá, de los cubanos que quieren ejercer su derecho a visitar su país, a tener vínculos con sus familiares, etcétera, etcétera. Y del lado de acá igual. Me parece que es uno de los temas más importantes, que va a tener más vigencia en el tiempo por venir. El Rafael que llegó al diálogo, primero que todo era un cubano-americano. O sea, yo era un niño que salí de Cuba a los 8 años, 9 años, y me crié allá y regresé con 26 al diálogo. Ya yo había venido a la Brigada Antonio Maceo, fue mi primer contacto con Cuba después de haber salido, y ya yo tenía una idea, un deseo de algún modo de regresar a Cuba a vivir sin tener la más mínima idea de lo que me iba a enfrentar aquí cuando yo llegara. Yo me sentí que yo tenía la necesidad de reinsertarme en la historia de mi país. Mi abuelo fue general del Ejército Libertador, fue general Mambí, y mi familia es de una tradición patriótica, y yo me sentía que yo tenía que regresar a esa tradición, tenía que reincorporarme a esa tradición, de modo que y yo tenía que reincorporarme al proceso revolucionario, que era el que me iba a dar sentido de la vida. Así que el aspecto, diríamos, patriótico, el aspecto político era muy importante en mi motivación de venir. Y también, por supuesto, el aspecto del amor y el hecho de que ella no tenía ningún interés en romper con su familia y que nosotros queríamos fundar nuestra familia en Cuba.